Hola chicos, mi nombre es Enrique Olivares y hoy vamos a analizar la acusación del fiscal federal de Nueva York contra Nicolás Maduro desde el plano del derecho internacional. Bueno, empezaremos recordando qué cosa pasó hace poco. Como ustedes recuerdan, el último jueves 26 de marzo de este año, de 2020, el fiscal federal de Manhattan, Nueva York, anunció cargos contra Nicolás Maduro y otras personas allegadas a él, hayan sido estas funcionarias actuales o anteriores, ¿no? Como sea que se consideren. Los cargos van desde lavado de dinero, narcotráficos, hasta otros delitos. Esto en base a las leyes que otorgan jurisdicción extraterritorial a Estados Unidos en algunas materias, en algunos delitos. Hablamos de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, la Ley de Designación de Narcotraficantes, Narcóticos Extranjeros, que es la Ley Kingpin. Es una ley bastante conocida y controversial, de hecho en muchos casos se ha empleado. En principio, recordemos que la Fiscalía alegaba que Maduro y 14 funcionarios actuales o anteriores administraron una gran empresa criminal durante los últimos 20 años, hablamos desde 1999 hasta el 2020, utilizando recursos estatales para impulsar el tráfico ilícito de drogas, el tráfico internacional de drogas, incluso en los Estados Unidos, en colaboración con las FARC. El presente caso nos impulsa a analizar dos cuestiones, creo yo, esenciales y fundamentales. Por un lado, tendremos que evaluar y conocer la jurisdicción extraterritorial de los tribunales estadounidenses y, en segundo término, examinar la relación que existe entre la inmunidad de los jefes de Estado y el reconocimiento de gobiernos. En principio, comencemos comentando lo siguiente sobre la jurisdicción extraterritorial, que es el primer elemento que vamos a analizar. Es importante, en principio, entender que los estados, en ejercicio pleno de su soberanía, aplican su jurisdicción en su territorio, en su ámbito territorial. Hablamos de su espacio físico. En términos generales, lógicamente, la ley de un estado rige y se aplica en su territorio. En el ámbito penal, lógicamente, contra todo aquel que comete un hecho punible, hablamos de un delito o una falta, ¿no? Esta cuestión alude al principio de territorialidad que configura el derecho de todo Estado de procesar o juzgar los hechos cometidos en su ámbito territorial, y es además legitimado desde el plano del derecho internacional por la interacción de los principios de soberanía y de no intervención. Sin embargo, la práctica internacional demuestra que los Estados aplican también su jurisdicción fuera de su territorio, configurándose tales situaciones a partir de la existencia de algunos elementos de conexión que validan, satisfacen o legitiman esa extensión del jus puniendi fuera de los límites del territorio. Esta realidad ha sido reconocida incluso en la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la predecesora de la actual Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que nosotros conocemos y que se encarga de resolver controversias entre estados. Bueno, esto se dio en el caso Lotus, una sentencia muy conocida, tal vez pilar del derecho internacional. Es una sentencia del año 1926, donde se sostiene, básicamente tras un litigio entre Francia y Turquía, que no hay un principio de derecho internacional que restrinja la discreción o libertad de los estados con respecto a su legislación criminal. Ergo, si no hay prohibición, la conducta del estado es permitida. Eso hay que comprenderlo, y es algo que vamos a evaluar con mayor detenimiento en los demás pormenores de los asuntos que estamos evaluando ahora. Este enfoque, de hecho, positivista del derecho internacional, que parte de una lógica consensualista, es conocida también a nivel de la doctrina como el principio Lotus, controversial sin duda, opuesto a teorías más constitucionalistas de distinto corte, ¿no? El cual describe que los estados actúan como deseen siempre que no violen una prohibición internacional, y es un principio que se ha mantenido hasta la actualidad. En líneas generales, el derecho internacional permite que los estados regulen sus propias reglas de jurisdicción, sin perjuicio de que la aplicación de las mismas en la práctica requieran del consentimiento de otros estados, lo mismo que se puede materializar vis a vis, caso a caso, o a través de un tratado, ¿no?, cuando el estado otorga su consentimiento. En ese sentido, Estados Unidos ha regulado no solo la jurisdicción penal territorial, sino también la extraterritorial. Esta jurisdicción extraterritorial se aplica para juzgar crímenes cometidos contra ciudadanos estadounidenses en el extranjero, pero también está diseñada para los casos que tienen alguna otra conexión directa con Estados Unidos. Así, conforme a su legislación, los tribunales americanos poseen jurisdicción incluso sobre ciudadanos extranjeros que cometan crímenes en el exterior,
pero cuyos efectos inciden o afectan en algo a Estados Unidos. Es bastante, sí, controversial, complejo de entender, pero es una situación que ocurre. A efectos de esta afirmación, existen numerosos casos donde, en virtud de ciertas leyes específicas, los tribunales americanos han procesado a narcotraficantes, desde lavadores de dinero, corruptos extranjeros, entre otra cantidad de ciudadanos extranjeros, ¿no? Pero también la jurisdicción extraterritorial americana ha evolucionado a partir de distintas decisiones judiciales, las mismas que han desarrollado progresivamente precedentes, y hoy las conocemos de hecho como la doctrina de los efectos, de Doctrine of Effects, desde el caso Alcoa hasta la actualidad, ¿no? Bueno, la segunda cuestión que hay que analizar es esta compleja relación que existe entre el reconocimiento del jefe de Estado y la inmunidad de jurisdicción del jefe de Estado, que es una cuestión distinta. Es decir, preguntarse si acaso la inmunidad del jefe de Estado existe en tanto haya sido reconocido como tal por un gobierno, por un Estado distinto, ¿no? Bueno, como sabemos, el reconocimiento de jefe de Estado es un concepto emparentado con el reconocimiento de gobierno, el mismo que a su vez se diferencia del reconocimiento de Estado. Entonces, hablamos de dos materias distintas: por un lado el reconocimiento de gobierno y por otro lado el reconocimiento de Estado. No son iguales. El reconocimiento de gobierno en principio ocurre sobre la base de un Estado existente ya reconocido como tal. Asimismo, un gobierno reconoce a otro en tanto así lo decide unilateralmente y discrecionalmente. La práctica por lo menos demuestra eso. Tienes a Libia, de hecho, al gobierno a Fayez al-Sarraj siendo reconocido por varios países de Occidente, incluso las mismas Naciones Unidas, y por otro lado al este el gobierno de Tobruk, que es reconocido, liderado por Khalifa Haftar, mariscal Khalifa Haftar, y es reconocido parcialmente por otros países como Rusia o Egipto, ¿no? En este caso, de hecho, todos estos países reconocen a Libia como Estado, pero reconocen gobiernos distintos. Hablamos de un mismo Estado con dos gobiernos distintos. Y trato de usar este ejemplo tan remoto y extremo un poco para denotar o hacer visible la complejidad de este tema. La doctrina de los publicistas, de los jus internacionalistas, de los abogados internacionalistas, de hecho a lo largo del tiempo, ha hecho hincapié en una serie de cuestiones que son valoradas por los estados a la hora de manifestar su reconocimiento de un gobierno extranjero. En principio, que el gobierno tenga control efectivo sobre el territorio, que se haya originado a partir de un proceso constitucional, ¿no? El impacto del liberalismo también un poco ha erosionado o ha modificado la práctica de los estados. Sin embargo, existe un cúmulo de prácticas interestatales ambivalentes y distintas entre sí que confirman básicamente que los estados siguen tomando ese tipo de decisiones discrecionalmente, con amplio margen, con amplio espectro, valoración política, más allá de seguir alcances doctrinarios o una regla común configurada para todos estos. Así, tienes distintas doctrinas que demuestran la actitud de los estados a lo largo de la historia del derecho internacional, ¿no?, para reconocer gobiernos extranjeros. Tienes desde la doctrina Tovar hasta la doctrina Estrada, con enfoques distintos. En el contexto estadounidense o americano, tienes desde la doctrina jeffersoniana un poco más escéptica con el reconocimiento, o aislacionista por decirlo, y tienes la teoría o la doctrina neoliberal wilsoniana, liberal wilsoniana podríamos decirla, que es un poco más distinta a las políticas aislacionistas que gobernaron Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, de esto se desprende que el reconocimiento del gobierno y del jefe de Estado extranjero es un acto político y no jurídico, pero que, a pesar de tener esta naturaleza política, consigue tener efectos legales. Y eso es lo complicado, los efectos que tiene este reconocimiento. Los estados que reconocen o no a un determinado gobierno de un determinado país suelen basar sus relaciones bilaterales a partir de esto. De hecho, en virtud de su reconocimiento, suelen respetar ciertos principios, como el de la inmunidad, por ejemplo, y claro, este es el caso de Estados Unidos que estamos ahora evaluando, analizando, ¿no? Bueno, lo claro es que el derecho internacional no socava el derecho de ningún Estado de reconocer o no a un determinado gobierno jefe de Estado, pero lo que ha guardado escrupuloso silencio sobre los efectos que se pueden originar a partir del reconocimiento. Y de hecho deja esta materia al alcance o al libre albedrío de los propios estados. La doctrina ha ahondado mucho, innumerables ocasiones sobre esta dinámica. Se puede revisar esto también en una resolución del Instituto de Derecho Internacional, me parece que es del año 2001, en una sesión, durante las dos sesiones que tuvieron ese año, me parece en Vancouver, en Canadá,
Esta resolución es referente a inmunidades de jurisdicción y ejecución de los jefes de Estado y de Gobierno en el derecho internacional. Es un poco para recordar esta cuestión, ¿no? Bueno, ahora un poco hablando específicamente de la inmunidad del jefe de Estado. Como ustedes saben, los jefes de Estado en ejercicio del cargo, más allá de las prerrogativas o inmunidades que poseen en el plano del derecho interno, del plano del derecho nacional, por ejemplo, el presidente del Perú, ustedes saben, posee inmunidad. Esta inmunidad se da en torno, o funciona en torno al artículo 117 de nuestra Constitución Política. Ha sido repetido en muchas constituciones a lo largo de la historia. Muchos países tienen disposiciones de este tipo, con mayor margen, con menor margen. La nuestra es un poco absoluta, lo podría decir absoluta, y con algunas pequeñas restricciones o excepciones, ¿no? Pero en principio es absoluta. Y bueno, además de estas inmunidades, no sé si buena o mala suerte, los jefes de Estado del mundo poseen inmunidad en el plano internacional. Esta inmunidad de los jefes de Estado en el derecho internacional se presenta como inmunidad de jurisdicción y prohíbe de cierta forma que los jefes de Estado puedan ser procesados por tribunales de estados extranjeros toda vez que personifican a su propio Estado, lo cual genera que entre Estados se respete la soberanía de cada quien, ¿no? Nuevamente es el impacto del principio de soberanía el que genera esta dinámica. Bueno, en esa línea, la inmunidad de los jefes de Estado deriva de una norma consuetudinaria. Hablamos de la costumbre internacional, no de una materia convencional, es decir, es la costumbre internacional la fuente generadora de esta norma. En ese sentido, todas las normas, todos los estados se encuentran obligados a respetarla. Y bueno, esta cuestión también ha sido abordada ya en el pasado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ustedes recordarán el célebre caso Yerodia, ¿no? El caso referente al ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Un caso, recuerdo, no sé mal recuerdo, de 2001, 2003, 2002 creo. Bueno, sin embargo, a lo largo de los años, la inmunidad de jurisdicción ha sido limitada por el desarrollo de los tribunales penales internacionales, toda vez que estos tienen la facultad de ejercer jurisdicción sobre los máximos responsables de crímenes internacionales. Hablamos de crímenes como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando acá también del crimen de agresión, reciente crimen de agresión. De hecho, tuvo una definición en el Estatuto de Roma a partir del año 2010 en la Conferencia de Kampala, pero en principio los estados desde el 17 de julio o 18 de julio del año 2018, la Corte Penal Internacional recién puede ejercer jurisdicción sobre este delito y también los crímenes de guerra, ¿no? Como digo, ese es el caso, el claro ejemplo de la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma plantea efectivamente la irrelevancia o improcedencia del cargo oficial del jefe de Estado, ¿no? Para imposibilitar su ejercicio de jurisdicción. De hecho, algunos jefes de Estado, cuando han sido requeridos por la Corte Penal Internacional, han alegado su inmunidad. En principio, la inmunidad de jurisdicción es claro, no se puede alegar ante tribunales internacionales. Esto ha sido recogido, como lo mencioné hace algún momento, en el caso de Yerodia, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y bueno, esto mismo también ha sido visible no solamente en referente o haciendo referencia a la Corte Penal Internacional, sino también en el comportamiento de otros tribunales internacionales. Ya sea, hablamos de los tribunales ad hoc, los tribunales mixtos, los tribunales híbridos, que son, han sido precedentes y de cierta manera algunos son paralelos a la Corte Penal Internacional, como el Tribunal de Kosovo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no existe en el derecho internacional una norma general que restrinja la inmunidad de los jefes de Estado, ¿no? Por casos de corrupción, por ejemplo, lavado de dinero, tráfico de drogas, por lo que, digamos, los países no pueden procesar a estos jefes de Estado, ¿no? En el marco de sus tribunales o de las funciones que sus tribunales ejercen. Bueno, en todo caso, otra pregunta que surge a partir de las cuestiones que hemos analizado es si Estados Unidos respeta esta norma, ¿no? Respeta la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado en ejercicio actual del cargo. Y bueno, la respuesta, aunque parezca insufrible, es un aparente sí. De hecho, aquí viene lo interesante y lo medular del problema, ¿no? En principio, porque el derecho internacional expresa esta prohibición. En base a ello, Estados Unidos no puede violar tal norma internacional. No obstante, aquí el factor de reconocimiento del gobierno se vuelve crucial para generar el respeto por la inmunidad de jurisdicción. Y bueno, conforme al derecho americano, por ejemplo, los tribunales americanos no pueden ejercer su jurisdicción sobre jefes de Estado que están en actual ejercicio del cargo. Los requisitos para que los tribunales americanos reconozcan la inmunidad
bueno, son en principio que la persona que lo solicita o que solicita el reconocimiento de esta inmunidad sea el actual jefe de Estado del país, extranjero, lógicamente, que los Estados Unidos reconozcan a la persona como legítimo jefe de Estado, es decir, hay otro elemento que es el reconocimiento previo al jefe de Estado, y bueno, y que el Estado extranjero, incluso el nuevo gobierno, no haya renunciado a su inmunidad. Son tres elementos que se han nacido desde algunas decisiones judiciales y que son recogidas en la práctica actual. Digamos, es el Poder Ejecutivo, de hecho, a través del Departamento de Estado, el que informa de la inmunidad del jefe de Estado, al mismo que, termina notificando usualmente al Departamento de Justicia. Y bueno, es este último, el Departamento de Justicia, el que a su vez remite esto a la Corte, ¿no? De manera que hay una amplia discrecionalidad que se ha respetado hasta el momento por parte del Poder Ejecutivo americano. La decisión o información que expresa el Departamento de Estado termina siendo vinculante para todos los órganos jurisdiccionales estatales, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo ustedes verán que son distintos casos, si quieren revisar un poco la literatura, la doctrina en torno a esto, hay distintos casos donde desde ha evolucionado, digamos, este reconocimiento. Hablamos desde el caso de La Fontaine versus Aristide, por ejemplo, el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Se pueden extraer distintos criterios, enfoques que marcan la pauta del reconocimiento de la inmunidad de los jefes de estados extranjeros, como la no importancia también de si el jefe de Estado controla o no efectivamente su territorio, de manera que esto sí ha sido desestimado por la práctica americana, por lo que de cierta forma siempre va a depender el reconocimiento de la capacidad discrecional del Poder Ejecutivo americano, ¿no? Y esta afirmación también ha sido repetida, no solamente, no hablo de este caso, hablamos de distintos otros, hablamos del caso United States, Estados Unidos versus Pink y otros más, ¿no? Otro gran precedente de gran similitud, por ejemplo, con el caso de Nicolás Maduro, que digamos la base legal sería la misma, es el caso del ex dictador militar panameño Manuel Noriega, ¿no? Quien fue en algún momento procesado y sentenciado por los propios tribunales americanos, de hecho después de la invasión americana en 1989 sobre territorio panameño, ¿no? Para abducir a este jefe de Estado. Este jefe de Estado que Estados Unidos lógicamente no reconocía. De esto se desprenden muchas cosas, y en primer lugar que Estados Unidos reconoce la inmunidad de los jefes de Estado que ejercen el cargo, incluso ante la jurisdicción civil, no solamente la penal. Hablo, por ejemplo, del caso de Paul Kagame, que fue expresidente actual ruandés desde hace largos años, o incluso del rey Faisal de Arabia Saudita, que en algún momento dirigió el país, ¿no? Y tuvo alguna controversia civil, de hecho, ante los tribunales americanos. A diferencia de la inmunidad soberana regida en Estados Unidos por la Ley de Inmunidades de Soberanías Extranjeras, esta es una ley creada por el Congreso del Parlamento Americano, data de 1976, hasta la actualidad se encuentra vigente. La ley es clara al señalar que esta inmunidad es la inmunidad soberana, de hecho hablo de ella, está referida a actos de imperio y no de actos jurisdicciones o actos comerciales, por ejemplo, del Estado. La inmunidad de jurisdicción del jefe de Estado es tratada de manera distinta a la inmunidad soberana, no distingue entre actos públicos o privados en este caso, por lo que sí hay un respeto por la inmunidad del jefe de Estado mientras se ejerce el cargo, ¿no? Conforme lógicamente a los requisitos que señalé hace algún momento. En ese sentido, digo, al no reconocer a Maduro como jefe de Estado de Venezuela, los tribunales americanos pueden ejercer en teoría su jurisdicción sobre él, lo cual lógicamente no sería posible llevar a cabo sin haberse previsto la jurisdicción extraterritorial, ¿no? Que es un plus más para que Estados Unidos pueda emplear todas estas herramientas jurídicas en base a los términos analizados. Esto fue toda la clase, toda la sesión. Espero que esta pequeña exposición haya servido para conocer un poco más sobre este caso tan trascendente que sin lugar a dudas va a seguir despertando mayores interrogantes mientras las complejas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos sigan evolucionando, ¿no? Como vemos que está ocurriendo. Quería enviar un especial saludo a los chicos del Club Naciones Unidas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para quienes exclusivamente esta clase, agradecerles por este espacio y manifestar siempre mi disposición para responder cualquier interrogante sobre los fascinantes temas de Derecho Internacional Público. Les envío un fuerte abrazo.